Mientras que voy compartiendo la pantalla, saludarlos a todos, darles la bienvenida a este quinto año de cursado. Con algunos nos conocemos, con otros todavía no nos conocemos. Yo soy Luciano Manacero, soy docente de la unidad y hoy me toca dar un tema bastante complejo, como decía Silvia recién. Vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Les pido disculpas desde el inicio, es un PowerPoint muy cargado de texto, porque bueno, se pone un poco difícil poder resumir estos temas en pocas palabras. Vamos a tratar de hacerlo juntos lo más llevadero posible. Hablamos entonces de patología de salud mental en pediatría. Hoy juntos vamos a abordar el trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y vamos a hablar de los trastornos psiquiátricos más prevalentes en la edad pediátrica, ansiedad, conducta, agresividad, y vamos a hablar sobre suicidio. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de prevalencia en la edad pediátrica, no vamos a hablar ni de psicosis, ni de paranoias, ni de esquizofrenia, ni TOCs, ni bipolares, ni trastornos de personalidad u otros trastornos más complejos de la conducta. Esto ustedes ya lo vieron en el cursado de clínica médica de cuarto en las unidades de psiquiatría de adultos y son las mismas características que exceden al tema de hoy. Empezamos entonces con trastornos del espectro autista. ¿Por qué hablamos de trastornos de espectro? Está muy en boga, muy de moda hablar sobre autismo, pero nosotros debemos saber que existen diferentes patologías que comparten algunas características de este espectro, que son el autismo propiamente dicho, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil. Son niños que tienen 3 áreas del desarrollo afectadas. Entonces decimos, forma parte del conjunto de los trastornos generalizados del desarrollo. Son niños con habilidades de comunicación y lenguaje comprometidos. El lenguaje cuando lo utilizan para cubrir alguna de sus necesidades, pero no con la intención de compartir algo de lo que viven o algo de lo que experimentan. Generalmente tienen una comunicación verbal muy limitada o en algunos casos puntuales una comunicación verbal ausente y solamente se basan en gestos, en posturas. Esa habilidad de comunicación y de lenguaje condiciona secundariamente también las habilidades de interacción social. Entonces, esos niños que les cuesta adaptarse a algunas normas sociales, que les cuesta entender las intenciones de los demás, que no pueden jugar en grupo, que no les interesa ese juego compartido. Y finalmente son niños que también tienen intereses, comportamientos y actividades restringidas, generalmente con actividades como repetitivas, estereotipadas, poco imaginativas, y entonces puede parecer que hay alguna fascinación por algunos objetos puntuales, como son las piezas giratorias, los ventiladores, miran mucho lavarropas, todos eventos que hacen movimientos que se repiten cíclicamente y eso es lo que les capta la atención. Si bien los trastornos del espectro autista se van a incluir dentro del colectivo de personas con discapacidad, las discapacidades como tales se clasifican en 4 grupos: discapacidades sensoriales, intelectuales, físicas y mentales, y ninguna de todas estas características define adecuadamente las características de las personas con trastorno de espectro autista. Es por eso que es muy difícil catalogar a un niño con un trastorno de espectro autista dentro de unos de los distintos ítems que forman parte del certificado de discapacidad, y eso hace que se dificulte muchas veces el acceso a los recursos disponibles para ellos. También es importante que tengamos en cuenta que el 70% de las personas con trastorno de espectro autista tienen un coeficiente intelectual promedio o superior. Entonces, tampoco sobre la discapacidad intelectual o sobre el rendimiento intelectual es que se puede hacer hincapié en base a la discapacidad de estos niños. Cuando hablamos de causas de trastornos del espectro autista, nos encontramos con que más del 80% de los niños no tienen una causa conocida, y entonces se asume que hay una etiología multifactorial en la que interactúan las características biológicas del paciente con los factores medioambientales que lo condicionan. Entre un 10% de los niños puede asociarse a alguna causa sindrómica, como un síndrome de X frágil o una fenilcetonuria. Hasta un 5% se puede asociar a alguna alteración cromosómica, como un síndrome de Turner o algunas otras cromosomopatías, 47XXY o 47XY. Y hasta un 5% de los niños pueden tener alguna alteración a nivel genómica, con algunas copias genómicas que están multiplicadas en más o en menos, condicionando entonces este desarrollo. Pero repito, más del 80% de los niños no tienen una etiología conocida.
Y en ese casi 20% en el que nos encontramos con etiologías probables, esa causa queda como probable y no se puede demostrar fehacientemente la asociación entre su síndrome y el trastorno de espectro autista. En cuanto a la prevalencia de los trastornos de espectro autista, tenemos una prevalencia que va de 1 a 54 en niños a 1 en 252 en niñas, entonces ya estamos viendo que es mucho más prevalente en varones. Existen diferentes formas de hacer el cribado de autismo, esto excede nuestro momento de la formación, no es necesario que nosotros sepamos cuáles son los cuestionarios para hacer el diagnóstico, pero tenemos cuestionarios que se basan para hacer diagnóstico de autismo propiamente dicho, y cuestionarios para hacer el diagnóstico de síndrome de Asperger, de Rett y de desintegrativo infantil. Otra cosa muy importante en los niños que tienen trastorno del espectro autista, dijimos, tenemos comprometido el lenguaje, tenemos comprometida la imaginación, tenemos comprometida la comunicación. Estos niños también tienen una hipersensibilidad sensorial, y esto es otra característica propia de este grupo de pacientes. Hay estímulos que son considerados insignificantes para cualquier otra persona, que en un niño con trastorno del espectro autista puede desencadenar una crisis. Estímulos visuales, puede ser que estos niños no toleren las luces muy brillantes o ciertos flashes de luces, estímulos auditivos y entonces detectan sonidos que pueden pasar por alto para otras personas o se pueden aturdir más fácilmente con ruidos fuertes y eso es lo que los asusta en casos de tormentas eléctricas o en casos de rayos de fuegos artificiales, etc. Estímulos olfativos, puede ser que haya olores que les generan muchas molestias u olores que los pasen por alto. Estímulos gustativos, y vamos a ver que estos niños con trastorno del espectro autista tienen una muy limitada variedad de alimentos que consumen regularmente, y entonces son niños que siempre comen lo mismo. Y estímulos táctiles, estos niños son muy sensibles al contacto físico y puede que les resulte desagradable ser tocados o ser muy selectivos en base a quién permiten que los toquen. Dentro del trastorno del espectro autista, ustedes van a encontrar muchísima bibliografía sobre autismo propiamente dicho y sobre trastorno de Asperger. Autismo propiamente dicho es todo esto que venimos hablando, estas definiciones, trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje, trastornos asociados en la sensorialidad y trastornos asociados en la imaginación. Dentro del síndrome de Asperger, lo que caracteriza a este síndrome es que todo esto que venimos hablando del autismo se encuentra potenciado con un alto rendimiento intelectual, pero con una muy selectividad en el hecho de cuáles son los intereses que tiene el paciente. Y entonces vamos a ver que son niños, niñas sumamente inteligentes, dije alto rendimiento intelectual, pero unos intereses tan acotados que solamente conocen sobre una temática en particular. Son niños que saben muchísimo sobre aviones, pero no saben nada más que sobre aviones. Saben muchísimo sobre ballenas, pero no saben nada más que sobre ballenas. Y todo el tiempo están hablando sobre esa misma temática que les resulta atractiva. Un síndrome mucho menos frecuente y del que no necesitan más que la información que hay en esta diapositiva es el síndrome de Rett. Un síndrome que se da principalmente en niñas, se asume asociado a cromosoma X, a diferencia de todas las patologías ligadas al X que siempre hablamos que son de tipo recesivo y se presentan en el varón. Este síndrome de Rett es una patología en la que no está definida todavía cuál es la consecuencia o la causa genética cromosómica, pero se cree asociado al X y se da fundamentalmente en niñas. Son niñas que tienen un desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 6 a 18 meses de vida y después generan una brusca detención del desarrollo con regresión de las capacidades lingüísticas y motoras. Esto es la clave del síndrome. Un desarrollo aparentemente normal durante los primeros 6 a 18 meses de vida, seguido de una detención del desarrollo y una regresión de las capacidades lingüísticas y motores. Tienen movimientos manuales repetitivos, estereotipados, son niñas que habitualmente se lavan sus manos 10, 15, 50 veces por día, sustituyendo entonces el uso intencionado de las manos, y pueden acompañarse hasta en un 60-80% de los casos de ataxias, temblores y crisis epilépticas. Por otro lado, la cuarta patología que integra entonces los trastornos del espectro autista es el trastorno desintegrativo infantil, una patología muy poco frecuente, mucho más frecuente en niños que en niñas, con una edad de aparición anterior a los 3 años, y también estos niños tienen una pérdida drástica del funcionamiento de la conducta y del desarrollo después de al menos haber tenido 2 años de desarrollo normal. Entonces, tanto para el trastorno autista propiamente dicho como para el síndrome de Asperger, son niños que desde el inicio de su desarrollo
van teniendo un retraso o una ausencia de pautas madurativas. Tanto para el síndrome de Rett como para el trastorno desintegrativo infantil, son niñas en el caso del Rett y fundamentalmente niños en el caso del trastorno desintegrativo infantil, que durante los primeros 6 a 18 meses en el Rett y 2 años en el desintegrativo infantil, tienen pautas de desarrollo normales, habituales para la edad, y después las pierden, retrogradan, regresan esas pautas que habían adquirido. Voy a volver un poquito para atrás en el PowerPoint y vamos entonces a ver cuáles son las principales áreas del desarrollo afectadas. Entonces esto nos va a permitir entender a nosotros cuándo tenemos que hacer este cribado de trastorno de espectro autista. Dijimos, áreas afectadas, habilidades de comunicación y de lenguaje, habilidades de interacción social y habilidades de interés, comportamiento y actividades estereotipadas. Son niños que yo ya tengo que prender mi primera alarma cuando a los 2-3 meses de vida no adquieren la sonrisa social. Los niños ya sabemos que cuando nacen tienen lo que se llama la sonrisa del ángel, una sonrisa refleja, sonríen cuando están a gusto, sonríen cuando están llenos, sonríen cuando están calentitos y lloran cuando nada de eso sucede. Llegado a los 2 meses de vida, los niños adquieren la capacidad de sonreír selectivamente cuando escuchan una voz que les resulta agradable, una voz de un familiar directo, cuando escuchan algún sonido que les resulta agradable, entonces cuando le ponemos el sonajero o cuando le ponemos alguna música que les gusta, sonríen cuando los alza su madre, su padre, el familiar que esté al cuidado. Si llegado esos 2-3 meses los niños no adquieren este hito del desarrollo, no adquieren esta primera gestal comunicativa, tengo que empezar a sospechar que ese niño o esa niña puede desarrollar un trastorno de espectro autista. El segundo hito en el desarrollo va a ser la angustia del 8º mes. Y entonces, si yo tengo un niño que entre los 6 y los 9 meses no llora cuando lo dejo solo en un ambiente sin el cuidado de su madre, tengo que sospechar que ese niño puede desarrollar un trastorno del espectro autista. Entonces, los niños generalmente lloran cuando los dejamos arriba de la cuna y nos vamos de la habitación. Yo tengo que tener esa alarma. Los padres me van a venir a decir, un niño de 3-4 meses, me van a venir a la consulta y me van a decir, llora mucho, y yo les tengo que decir, prepárense, porque cuando tenga entre 6 y 9 meses va a llorar más de lo que está llorando ahora. Los padres que son primerizos no van a detectar esto si yo no se lo digo. Los padres que no son primerizos van a venir a decirme en la consulta, este nene no llora, los hermanitos lloraban mucho más. Si esto no aparece en la consulta, yo lo tengo que ir a buscar directamente. El segundo grupo entonces patológico del que vamos a hablar en el día de hoy es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la edad pediátrica y presenta una alta prevalencia a nivel mundial. Existen algunos reportes, incluso sobre todo estudios europeos y norteamericanos, que dicen que podría llegar a tener una prevalencia entre el 5 y el 10% de la población mundial. Es medio complejo asumir esa cifra, porque si uno dice que el 10% de la población mundial tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, quizás seamos nosotros los que estamos mandando más estímulos que los que podría recibir un niño a la edad que la tiene. Así que la prevalencia cierta no la vamos a poder estimar en este momento, pero sí vamos a tener que conocer de cerca el trastorno y saber cuándo ese déficit de atención o esa hiperactividad se convierte en un trastorno. Tenemos niños, niñas que tienen un patrón persistente de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Y sobre estos 3 ítems son los que vamos a trabajar. Frecuentemente tienen una atención muy dispersa, con una capacidad hiperactiva e impulsiva que hace que interfiera en su rendimiento escolar, más adelante en la vida en su rendimiento laboral o cotidiano, y eso hace que obtengan resultados por debajo de las capacidades. Dijimos, combinamos entonces la disminución de la atención con la impulsividad y la hiperactividad. Y eso hace que tengamos que un 60% de los niños afectos tengan un subtipo combinado, un 30% tengan un subtipo del tipo inatento y un 10% predomina el tipo impulsivo hiperactivo. Desde el punto de vista neuropsicológico, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un cuadro de disfunción ejecutiva. Es un paciente que no tiene en realidad una afectación de su coeficiente intelectual, de su rendimiento intelectual, sino que lo que sucede es que rinde menos porque no le puede dedicar la atención necesaria a poder formarse o a poder aprender.
Entonces acá hay un defecto en el control inhibitorio que genera las dificultades secundarias en la memoria de trabajo. Hablar de causas es muy difícil, volvemos a lo mismo que nos pasaba con el trastorno del espectro autista. Se asume que acá se combinan causas genéticas con causas neurobiológicas afectadas por una modulación del medio ambiente, una modulación ambiental. El diagnóstico siempre es clínico, se basa en hacer un buen interrogatorio, en identificar bien no solo los síntomas propios del trastorno, no solamente ir dirigidos a ver qué tanta falta de atención o qué tanta hiperactividad e impulsividad tiene el paciente, sino también ver qué tanta disfunción le genera esa impulsividad. Si un niño se levanta de la silla 42 veces durante cada jornada escolar para dar vueltas alrededor del salón, pero eso no interfiere en su rendimiento escolar, esas 42 veces que se le levanta le molestan más al resto del colegio y a la maestra que lo que le molestan al niño. Para poder decir que un niño tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es al niño al que le tiene que condicionar el rendimiento intelectual o el rendimiento de memoria ejecutiva en su desarrollo. Hay estudios hechos a largo plazo. Acá hay un estudio que les puse abajo la cita por si a alguno le interesaba, de Barbaresi. Se realizó en el 2013 y pone de manifiesto que hasta casi un 30% de los niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad continúan con ese trastorno en la edad adulta, y de este grupo hasta el 80% tiene después el desarrollo de un trastorno psiquiátrico, generalmente asociados a trastornos de personalidad antisocial, abuso de sustancias, a episodios de ansiedad generalizada y depresión mayor, y tienen una tasa de suicidio mucho más alta que la población general. Fíjense que dice acá, un 1,9% de los pacientes adultos con trastorno de déficit de atención se suicidan contra un 0,74% del grupo control. ¿Cuál es el rol nuestro como médicos de atención primaria en el trastorno de déficit de atención? Bueno, se combina con lo que teníamos como rol en el trastorno del espectro autista. Lo más importante es hacer una detección precoz, es poder hacer un interrogatorio dirigido, es poder preguntarle a la familia, es poder interactuar con ese niño para poder detectar precozmente cuánto afecta en el rendimiento intelectual y en el desarrollo de sus capacidades. Hacer una prevención de esas secuelas, hacer una prevención de ese retraso del desarrollo, de esa limitación de sus capacidades intelectuales y sobre todo llevar a cabo la coordinación. El tratamiento de estos niños siempre es un tratamiento interdisciplinar, multidisciplinar, que lo llevan a cabo psicopedagogos, psicólogos, neurólogos, psiquiatras. Entonces siempre tiene que haber alguien que sea médico de cabecera, siempre tiene que ser alguien que coordine todo este tratamiento interdisciplinar. Y para algunos casos muy selectivos, y esto no va a ser nuestro rol de acción como médicos de atención primaria, vamos a requerir el tratamiento farmacológico, tanto con fármacos estimulantes como el metilfenidato y las dextroanfetaminas, como con fármacos no estimulantes, como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, el más comúnmente utilizado, la atomoxetina. Nadie de nosotros les va a preguntar cuál es el tratamiento farmacológico del déficit de atención e hiperactividad. Nuestro rol como médicos de atención primaria se queda en la detección, la prevención y la coordinación. Sé que los estoy aburriendo mucho, son muchas palabras, es mucho texto, pero bueno, esto tiene que ser una motivación para que vayan a buscar. Hay mucha bibliografía en el campus, está bien seleccionada, así que los invito después de esta charla a que vayan a buscar ahí para sacar algunas dudas. Lo último con lo que vamos a hablar hoy son los trastornos psiquiátricos propiamente dichos. Dijimos, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de prevalencia en la edad pediátrica, vamos a hablar de ansiedad, conducta, agresividad y suicidio. Los trastornos psiquiátricos más frecuentes en la edad pediátrica son los trastornos de ansiedad y los trastornos de la conducta o el comportamiento. ¿Qué caracteriza al trastorno ansioso? La característica de la ansiedad es el miedo a una amenaza que puede ser real o imaginaria y una ansiedad excesiva a un acontecimiento futuro. Puede o no haber asociación con manifestaciones conductuales. La mayoría de los trastornos de la ansiedad se van a desarrollar en la infancia y si nosotros no tenemos la capacidad de detectarlos y de trabajar precozmente en esto, va a hacer que persistan durante la edad adulta. Las consultas más urgentes en la edad pediátrica son por trastornos de ansiedad de separación, por trastornos de ansiedad social o trastornos de pánico. Es necesario siempre descartar una causa orgánica porque son potencialmente tratables de una manera más biologicista, como el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, la presencia de algún tumor como un feocromocitoma,
alteraciones cardíacas o efectos adversos de medicamentos o tóxicos. El tratamiento de estos trastornos de ansiedad se va a realizar siempre a través de estrategias de psicoterapia, tanto cognitivas como conductuales, y si es necesario con fármacos, y los fármacos de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. A veces en el corto plazo podemos utilizar benzodiazepinas, pero generalmente su indicación tiene que ir muy de cerca con el seguimiento de algún psiquiatra que las vaya regulando. Por otro lado, los trastornos del comportamiento, de la conducta, tenemos fundamentalmente el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. Son una de las causas más frecuentes de consulta en salud mental en pediatría. Los síntomas van tanto como desafíos a la persona de autoridad, oposición a las normas, irritabilidad, enfados frecuentes que pueden llegar a producir agresiones hacia otras personas o hacia sí mismos, es decir, heteroagresiones o autoagresiones, destruir objetos, destruir propiedades, llevar incumplimientos graves de las normas sociales. En cuanto a los trastornos de agresividad, tenemos dos grandes grupos de agresividad, la agresividad adaptativa y la agresividad maladaptativa. La agresividad adaptativa es aquella que aparece en contextos esperables y entonces se trata de una función de supervivencia, es cuando la persona se siente amenazada ante una amenaza real o potencial y reacciona de una manera brusca, pero el problema es cuando tenemos una agresividad maladaptativa, y acá tenemos una agresividad que no es regulable o es desinhibida, y hay una clara desproporción con el estímulo que la causó. Acá lo que tenemos es una alteración en los mecanismos de regulación psicológicas. En términos propios de la salud mental, cuando tenemos una agresividad maladaptativa con un trastorno disocial o con un trastorno de la conducta, lo que tenemos es un patrón repetitivo de agresividad, un rechazo a las normas, falta remordimiento, el paciente como que no se siente arrepentido de haber hecho lo que hizo, y puede haber entonces manifestaciones de un fallo interno en las conductas propias de la persona. Dijimos, hay episodios de autoagresividad en la que el niño o la niña se autoagreden, o episodios de heteroagresividad hacia otra persona o hacia bienes materiales. Y finalmente, de lo último que vamos a hablar en esta primera parte de la charla es sobre el suicidio. El suicidio es muy raro en niños prepúberes, pero es la segunda o tercera causa, dependiendo de la bibliografía que busquemos, de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años. Tenemos que considerar que hay algunos cambios tempranos que nos advierten el comportamiento, como el ausentismo escolar, el distanciamiento con la familia o con los amigos, cambios en los patrones de sueño y de alimentación, que nos tienen que hacer pensar en esta problemática que puede condicionar la vida del paciente. Es importante conocer que hay distintos ítems dentro de las conductas suicidas. Una cosa es la ideación suicida, una cosa es pensar, verbalizar recurrentemente intentos de autolesionarse o de provocarse la muerte. Otra cosa es llevar a cabo ese intento de suicidio, es decir, realizar fehacientemente y en forma deliberada un acto contra sí mismo, tratando de lograr la muerte, pero sin llegar a obtener como resultado la muerte entonces del paciente. Los niños, generalmente antes de los 8 años de vida, no tienen la capacidad de comprender el concepto de irreversibilidad de la muerte. Entonces, hablamos de intento de suicidio y de ideación suicida por encima de los 8 años de vida. Y finalmente, el peor de los escenarios es el suicidio consumado, es este acto autoinfligido por la persona que resulta finalmente en su propia muerte. Se reconoce que dentro de las conductas suicidas, la ideación suicida es la más frecuente en niños y adolescentes y que no generalmente se asocia con la presencia de algunos rasgos o trastornos psicopatológicos, a diferencia de aquellos que llevan a cabo ese intento de suicidio, que son menos frecuentes pero que generalmente se asocian o a la ingesta de algún fármaco, psicofármaco tóxico, o a la presencia de un ahorcamiento, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca o electrocución, y que tienen una mayor prevalencia entonces de algún trastorno psicopatológico de base, como trastorno de conducta disocial, depresión, trastorno bipolar, etc. Finalmente, lo que le quiero dejar como reflexión en la edad pediátrica es muy importante el poner los límites. No hay nada que un niño o un adolescente valore más que le pongan un límite. Un niño, todavía preadolescente, va a intentar llegar a ese límite y se va a esforzar por llegar a ese límite como desafío. Y un adolescente va a intentar atravesar ese límite. Si durante la crianza nosotros ponemos a los niños límites muy estrechos, va a ser muy fácil que ese adolescente los quiera atravesar lo más lejos posible.
Si durante la crianza nosotros ponemos límites muy amplios, va a ser muy fácil que la conducta de ese adolescente cuando atraviese el límite sea totalmente disocial y sea mal vista por la sociedad o que le lleve consecuencias sociales a ese adolescente. Muchas gracias. Bueno, excelente, Lucho. La verdad que es un tema muy complejo, pero tal cual lo que dijo Luciano, que hizo un resumen de la patología, que eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Se acuerdan que yo les decía que de los seminarios, la intención nuestra, más allá de una actualización de un tema, es cómo los jerarquizamos los contenidos? Por supuesto que estos contenidos son súper amplios. Imagínense que puede haber libros de cada uno de los temas, pero esto es muy importante, lo que Luciano, cómo describió, además de describir la patología, cómo la fue jerarquizando y lo que ustedes como un pregrado y como futuros médicos de una atención primaria tienen que saber. Anímense ahora a las preguntas, el que no se anima a decirlas hasta que nos conozcamos un poquito más, si lo quiere escribir no hay ningún problema. Hágalo, yo lo leo del chat, no hay problema. Pero aprovechen ahora o callen para siempre. Anímense que no va a haber ninguna pregunta que sea mala. Claro, nadie no vamos a decir, este es lo que preguntó, qué terrible. Hola, sí, yo nada más quería de agresividad adaptativa, como que ¿en qué momento se daría? ¿Qué situación? Uno habla de agresividad adaptativa cuando es un episodio agresivo dentro de lo esperable para el contexto o para el estímulo. A ver, pongamos un poco de vida adulta. Hay un accidente, vos vas manejando, el auto de atrás tuyo te choca, vos te bajás y lo insultás. Bueno, eso es un episodio agresivo, pero es un mecanismo adaptativo. Lo mismo sucede en la infancia. Hay un niño jugando y viene otro niño y le saca un juguete para jugar y ese niño le tira un manotazo con intención de golpearlo. Eso es parte de lo esperable. Es un episodio agresivo, pero es parte de lo esperable para el estímulo que recibió. Ahora, si vos vas manejando tu auto y te chocan el auto de atrás y vos te bajás y con un palo le rompes el parabrisas, ahí es una agresividad maladaptativa. Ahí está por fuera de lo esperable para el estímulo. Listo, entendí. Gracias. Bueno, una no estaba dormida, por lo menos. Profe, ¿el Power va a estar disponible ahí en el campus? Sí. Bueno, gracias. Igual esto de que está bueno, pregunten, sáquense dudas. Profe, yo tengo una duda sobre la síndrome de Asperger, porque yo leí algunas veces que habla que hay grados sobre el Asperger, y cuando hablo sobre que esa persona presenta solamente un alto rendimiento en algunas materias, algunos asuntos y tal, yo leí también que ese comportamiento sería también de la síndrome de, ¿cómo se llama? Savant. ¿Es así? No entendí el último síndrome que nombraste. Síndrome de Savant. No lo conozco como síndrome. Es tal cual como lo que vos decís, todos los trastornos, las cuatro enfermedades que forman parte del trastorno del espectro autista tienen tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en base a las escalas esta que vimos recién, el MCHAT, el CAST, que son los cuestionarios de disfunción ejecutiva. Cada uno de ellos se subclasifica en tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo de la severidad. Esto excede completamente lo que tenemos que saber en este momento formativo. Esto ni siquiera nosotros como pediatras lo vamos a ir planificando, lo hace directamente Neurología y Salud Mental. Nosotros como médicos de atención primaria tenemos que tener la capacidad de detectar la patología, sospechar la patología y hacer la derivación y el tratamiento oportuno. Ustedes siempre pónganse en el lugar que están como pediatras desde una atención primaria de salud en un centro de salud, un primer nivel de atención. Ese paciente no va a ir de entrada a consultar con un neurólogo o con alguien de salud mental. O sea, la puerta de entrada va a ser ese pediatra
que conoce a la familia, el pediatra con la mamá, que a veces puede consultar, o a veces el mismo pediatra que se está dando cuenta que, por ejemplo, ese niño no alcanzó estas pautas de desarrollo que nombraba Luciano. Entonces, es el pediatra el que va a tener el contacto y el que después va a hacer la derivación para los otros especialistas. Y es más, después va a ser el que cuando una vez diagnosticado, incluso en los casos que los chicos tienen que estar medicados, que lo sigan controlando, ¿sí? Sigan controlando cómo va este niño, qué avance ha logrado, si, por ejemplo, toma una medicación, si la medicación la tolera bien. O sea, hace todo este control posterior, ¿eh? En todo lo que tenga que ver con el TEA, o sea, los trastornos del espectro autista o los déficits de atención e hiperactividad que ahora están, como dijo Luciano, quizás súper diagnosticados, en un sobrediagnóstico. Es como todo el nene inquieto pasa a ser un hiperactivo. Están muy dentro del vox populi de la comunidad y entonces los padres tienen muchas inquietudes, pero muchas veces las inquietudes, sobre todo en el trastorno de déficit de atención, aparecen desde el colegio. Son los mismos informes escolares los que nos hacen abrir los ojos sobre estos trastornos. Pero también tenemos que nosotros conocer las limitaciones de cada una de estas patologías para no meter al niño en un circuito de decir, sí, es un trastorno de espectro autista y ya lo aislamos del resto del contexto. Profe, yo leí también sobre el subdiagnóstico para niñas, porque todo el diagnóstico es hecho principalmente para niños, para hombres y tal. Sí, Yo quería saber si hay algún cambio en eso, o por ejemplo, si hay algunos síntomas y signos que para las niñas son distintos. No. Si hablamos de trastornos del espectro autista, como dijimos recién, tanto el autismo propiamente dicho como el Asperger y el desintegrativo infantil son mucho más prevalentes en varones que en mujeres, y el síndrome de Rett es prácticamente exclusivo de las niñas. En cuanto a los cuestionarios y las características puntuales, lo que nos compete a nosotros como médicos de atención primaria nos basta con la detección básica con esto que hablamos. Evaluar el lenguaje, la comunicación, evaluar los intereses restringidos y no diferenciamos entonces varones-mujeres. Después, puntualmente, quien haga su seguimiento a largo plazo, o desde neurología o desde salud mental, lo irán desparramando un poquito más, desmenuzándolo un poco más. Profe. Sí. En lo que sería el trastorno del espectro autista, por ejemplo, un paciente, lo que llama atención de la familia, por ejemplo, un niño que tiene una dificultad de desarrollar el habla, ¿entiende? Sí. Bueno, esa característica generalmente la familia compara con los otros componentes, los hijos, otros hijos. Esa característica por sí sola puede representar una posibilidad de trastorno. Es muy buena tu pregunta. Tenemos que diferenciar algunas cosas importantes. Una cosa es tener un trastorno específico del lenguaje y otra cosa es tener un trastorno del espectro autista. Entonces, para nosotros decir que un niño o una niña tiene demorada el habla, tenemos que conocer las edades habituales a las que los niños empiezan a hablar. Tenemos que conocer los estímulos que tiene para el lenguaje también. Porque si yo tengo un niño de 3 años que levanta el dedo y señala el vaso de agua y el familiar a cargo le alcanza el vaso de agua a la voz de A, levanta el dedo y dice A y señala el celular y le alcanza en el celular para mirar un video, levanta el dedo y dice A y señala el pan y le traen el pan, ese niño no va a tener nunca necesidad de hablar. Pero no tampoco por eso tiene un trastorno de espectro autista. Y lo que tenemos es un trastorno específico del lenguaje por estímulo. Si un niño tiene una lesión orgánica en el área del lenguaje, en el área de Broca, entonces ese niño no puede llevar a cabo el desarrollo de oraciones, de palabras complejas, tiene un trastorno específico del lenguaje. Ahora, si el niño no habla, pero tampoco comparte gestualmente ningún interés con el entorno, es un niño que no sonríe, es un niño que no se comunica por otra manera, ya tengo un trastorno del lenguaje y un trastorno de la comunicación. Y ahí ya tengo 2 áreas afectas y puedo pensar en un trastorno de espectro autista. ¿Se entiende la diferencia? Excelente. Sí, muchas gracias. Profe, una consulta. ¿Cuánto tenemos que saber del tratamiento farmacológico respecto al trastorno de déficit de atención e hiperactividad? La nada misma.
Con lo que dice ahí el PowerPoint, de que en algún momento a ustedes les suene por su cabeza que el metilfenidato es para el tratamiento del déficit de atención, ya tenemos más de lo que necesitábamos. No hay que saber dosis ni otra cosa. No. Para nada. Perfecto, gracias. Y tampoco preguntárnosla a nosotros porque nos van a dejar en evidencia que no la sabemos. No es algo que nos incluya a nosotros como pediatras. Profe, yo tengo una pregunta en cuestión de, por así decirlo, los diagnósticos diferenciales. Cuando viene un chico a la guardia que vemos que tiene esos signos y síntomas, ¿también le podríamos pedir unos exámenes complementarios, por ejemplo, de audición, de visión? Mira, eso es muy bueno la forma en la que vos lo estás consultando. Esto no es todo lo que hablamos nosotros de parte de espectro autista y de déficit de atención, no son patologías de guardia, son patologías que siempre la sospecha su médico de cabecera, porque es el que va haciendo el seguimiento longitudinal y el que va viendo cómo adquiere o cómo regresan esas pautas del desarrollo. Es muy importante igualmente que en cualquier situación de la consulta médica, y si nosotros somos médicos de guardia y nos llega un niño a la guardia, nosotros podamos preguntar dirigido a la familia si tiene contacto con algún médico de cabecera. Pero nunca deberíamos nosotros en la guardia decirle a una familia, usted tiene un hijo con autismo, usted tiene un hijo con Asperger. Porque nosotros estamos viendo cuando somos médicos de guardia un momento en la vida y en el desarrollo de ese niño. Ahora, si yo recibo en la guardia un niño que tiene 5 años, pero que no me mira directamente a mí, pero tampoco mira directamente a su madre, porque puede no querer estar formando parte de la consulta de guardia, ese niño puede ignorarme a mí, pero tiene que comunicarse con su madre y manifestarle el descontento de estar en la guardia. Un niño que no habla, un niño que no se interesa, que no señala, que no colabora, yo lo que puedo hacer es hacerle un llamado de atención a esa madre y preguntarle, ¿tiene pediatra de cabecera este niño? ¿Lo viene viendo? ¿Hablaron alguna vez del lenguaje? ¿Hablaron alguna vez de la comunicación? Instalarle esa duda a esa madre y el seguimiento lo va a hacer su médico de atención primaria, su médico de cabecera. Inclusive, desde la guardia es de buena práctica, si uno detecta, porque hay muchas personas que a veces cambian de domicilio, que no se han manejado con un centro de salud, o que por la razón que fuera no van, estaría bueno y es una buena práctica que ese médico de guardia, obviamente hay horarios, no cualquier horario, uno puede llamar al centro de salud y a lo mejor agendarle un turno. Si te llegara a detectar algo, nunca, y es como dice Luciano, nosotros no podemos ponerle un sello, o sea, no podemos decirle, señora, su hijo es autista. Y ustedes recuerden que es un diagnóstico muy duro, un diagnóstico de por vida, que uno, si no verdaderamente no hay un grupo de especialistas que llegaron a ese diagnóstico y se abordó un trabajo así interdisciplinario con los padres, no se lo puede decir alguna sospecha que tengamos, porque es un diagnóstico muy fuerte y les vuelvo a repetir, es de por vida, es como que ustedes le digan a usted un diabético insulino dependiente, bueno, es de por vida. Entonces, son diagnósticos que tienen una impronta muy importante. Y aparte, en lo que tenga que ver con la sociedad también, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta del tema? Pasamos al siguiente, ¿les parece? Igual, chicos, si tienen una pregunta más, después la hacemos, no hay problema. Porque a lo mejor lo están pensando. Bueno. A ver, ahora voy a compartir. Aguárdenme. Bueno. ¿Lo ven, chicos? Sí, Silvia, perfecto. ¿Sí? En esta parte es lo que llamamos el uso indebido de sustancias o intoxicación con drogas de abuso. Para quienes son de provincial y no me presenté, porque yo soy así, hablo y después me doy cuenta que ni siquiera me presenté, yo soy Silvia Giorgi, soy la profesora adjunta de la UDA Vilela y soy la responsable académica, pero para ustedes soy médica pediatra, especialista en emergencia. Entonces le voy a hablar más como quien hizo muchos años de guardia, quien trabaja en una guardia y que estas
estas situaciones se pueden presentar. Ahora sí, esto sí se puede presentar desde una guardia. Bueno, ustedes saben que el tema del abuso de sustancias no solo que cada vez es más frecuente, sino que cada vez lo estamos viendo a menor edad. Entonces se ha convertido en una problemática que ha aumentado en frecuencia, ha aumentado en gravedad, y en chicos tan chicos que a veces tienen 8 o 9 años. Y uno diría, bueno, ¿y cómo lo veo? Y lo puedo ver de distintos puntos, es verdad, me puede llegar a atención primaria de salud como un problema que me plantean los papás, pero también me puede llegar en una guardia las consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, me puede llegar como un politraumatismo porque tuvo un accidente de tránsito, o puede llegar como una crisis de excitación psicomotriz, o porque se peleó con alguno y llegó con una lesión por golpe o por un accidente de tránsito. O sea, hay muchas razones donde se pueden presentar sin presentarse directamente como tengo una intoxicación aguda. Cuando esto es un problema que ya les digo que cada vez es más frecuente, cada vez un problema que nos afecta a todos, uno tendría que ponerse a pensar cuáles son los llamados factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo para estas situaciones de consumo? Y bueno, ahí ustedes tienen una lista larga y ustedes podrán fijarse que, por ejemplo, el hecho del joven hiperactivo, la conducta antisocial, el mal rendimiento académico, los que también tienen la autoestima inadecuada, escolaridad incompleta, problemas familiares de todo tipo. Bueno, todos estos son los llamados factores de riesgo. Ahora, cuando nosotros buscamos en alguno de estos niños o tenemos que tener esa alerta, esa alarma prendida, ¿y qué buscamos? Buscamos, por ejemplo, un chico que de repente cambia de conducta, el chico que venía bien en la escuela y empieza a tener problemas, o problemas en el trabajo, o cambia el grupo de amigos, o vieron que las madres dicen con la mala junta, problemas de robo. Es decir, en general, alguna de estas cosas empiezan a estar presentes y puede llamarle la atención a los padres. Para unos conceptos que sí, que está bueno que uno lo sepa, que es un uso de una sustancia, es cuando uno consume en forma así, en un episódico, hay ocasional. Todavía no hay lo que es ni la tolerancia ni la dependencia, es el uso de una sustancia. Es el típico del que se fumó el porro, el que se emborrachó. Cuando ya por frecuencia, ya por finalidad, pasa a hacer un uso inadecuado, en donde le impide desarrollar sus tareas habituales, inclusive empieza a tener ya problemas de relación con el otro, ya sea un familiar, ya sea un amigo, pasa a ser el abuso. Ahora, cuando ya la necesidad se torna, cuando algo es inevitable, consumirla, la necesito, empieza la dependencia. Una dependencia que ustedes saben que aparece luego lo que se llama la tolerancia, es decir, para lograr ese efecto voy a necesitar dosis crecientes. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo más frecuente. Y dentro de lo más frecuente no tenemos que hablar del alcohol etílico. Ustedes saben que el alcohol etílico, el alcohol, es la droga más consumida en todos los grupos de edad y en todos los grupos sociales. Y no hay diferencia de sexo. A ver, ustedes son jóvenes, ustedes ya se darán cuenta que antes, si bien estaba más por ahí, que eran los hombres los que consumían el alcohol, ahora pasó a ser sin diferencia de sexos. Y lamentablemente ese consumo excesivo de alcohol es responsable de muchos otros problemas, como son los accidentes de tránsito, accidentes laborales, conductas violentas, suicidios. Los accidentes, ya sea por ahogamiento, ¿vieron cuando muchas veces ocurre esto de que después de alguna fiesta, alguno que se ahoga en una pileta o se ahoga en el río? Embarazos no deseados. O sea,
hay otras relaciones más peligrosas que hasta el alcohol en sí. Sin embargo, el alcohol no está mal visto, al contrario. Si cualquiera de ustedes puede haber visto propagandas como siempre muy asociado a ser feliz, al estar en una fiesta, al grandes encuentros, al sabor del encuentro, a la amistad. Es como que no puede haber una reunión de amigos sin que falte algo de alcohol. Y ni hablar el consumo, ya les digo, mucho más precoz en edad y de otro tipo de bebida, en donde, si vamos a lo que era mi época, no es la época de Neandertal, no se crean, donde había un altísimo consumo de cerveza, por ejemplo, ahora pasó a ser un alto consumo de bebidas blancas. Inclusive el no beber pasa a ser quedar fuera del grupo. Parece que uno no puede divertirse si no hay alcohol de por medio. Toda esta hermosa publicidad que ustedes basta comprender el televisor y ni hablar por las redes que lo van a encontrar, queda todo esto muy lindo y no muestran esto, ¿no? Porque la verdad esto no sería, nadie lo compraría si mostraran esto. Si mostraran los accidentes, lo que es una persona en coma, lo que es una persona vomitando. Bueno, es todas estas cuestiones que trae el alcohol que alguna vez ustedes habrán visto. Bueno, ¿cuál es el órgano más afectado? Es el sistema nervioso central. Y acuérdense que es un depresor. Esa excitación divina al principio que da la intoxicación alcohólica aguda, porque en el niño y en el adolescente no vamos a hablar de cirrosis. La cirrosis se la dejamos para que hablen en clínica, cuando ya tiene, sí, ya es un alcohólico perdido de 50 años para arriba. Acá lo que tenemos son estos episodios de intoxicación alcohólica aguda, generalmente episódica, con esta sensación de me siento bárbaro, desinhibido, sociable, de un bienestar, todo. Pero bueno, como ustedes saben, esto también depende de lo llamada dosis, y que cuando esto se nos pasó un poquito, ya empiezan primero alguna labilidad emocional, esos cambios de humor, habla mucho, se ríe de nada, un poco de agresividad. Incoordinación, diplopía, disartria, Después empiezan las náuseas, los vómitos, la amnesia anterior, ¿vieron que no se acuerda nada? El famoso, yo no me acuerdo nada porque estaba totalmente alcoholizado. Y a nivel cardiovascular produce taquicardia, vasodilatación, se ponen los ojos rojos, vieron que se ponen colorados, se hipotensa, pueda presentar alguna arritmia. Hay aumento de la sudoración con pérdida de calor. Pero uno de los problemas es la hipotermia del alcohólico, porque hay una gran pérdida de calor. Puede haber alteraciones del equilibrio ácido-base, puede haber alteraciones electrolíticas y alteraciones de la glucemia. Acuérdense esto, puede bajar mucho, puede producir una hipoglucemia importante. Y empieza a producir, más grave, depresión respiratoria, el coma, incluso la muerte. Bueno, ustedes me dirán, ¿quién no va a saber cómo diagnostico a uno que está alcoholizado? Bueno, perfecto, está bien. Lo diagnosticamos porque desde lejos ya sentimos el olor al alcohol. Si necesitamos hacer alguna prueba, uno lo que le solicita es un dosaje de alcohol en sangre. Si nos queda la duda, un dosaje de alcohol en sangre, que bueno, ahí dice a qué se denominan las intoxicaciones legales etílicas, un nivel de etanol superior a 100 miligramos decilitro. En realidad, si ustedes me preguntan en la guardia, nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos porque no hace falta hacerlo, porque la verdad uno se da cuenta. Sí pedir una glucemia, por esto que les decía, pedir un electrocardiograma, una radiografía de tórax, electrocardiograma, si el chico viene en coma y uno sospecha que puede haber tenido algún traumatismo de cráneo, por ejemplo, habrá que pedir una tomografía. Y en lo que sí uno empieza a buscar a través de muestras de sangre y orina es si además del alcohol, que esto sí es frecuente, no hay otro psicofármaco. Es como que es muy raro, y ahora viene,
sí una cuestión a lo mejor más social, que es que en nuestro hospital solamente llegue un paciente con una intoxicación alcohólica. O sea, el alcohol viene, pero mezclada con otras sustancias. Es como que el alcohol hay otra mirada desde el punto de vista de los padres que a lo mejor directamente no lo consultan. Tal es así que yo les cuento siempre en el sanatorio de niños, yo soy muy amiga de uno de los jefes, y ellos todos los fines de semana era terrible, los chicos en coma alcohólico, o fiestas, o prefiestas, y nosotros eso no lo veíamos. Nosotros sí lo vemos, ya les digo, sumado a algún psicofármaco, o vemos la consecuencia, como puede ser que tuvo un accidente en una moto, un accidente en tránsito, que se peleó con alguien, pero no por la intoxicación alcohólica. Tratamiento. Bueno, el tratamiento es el manejo de lo que le llamamos el ABC, o sea, vamos a tener que ver todo lo que tenga que ver cómo está su vía aérea, su ventilación y la parte circulatoria, hidratarlo, dejarlo descansar, corregir si hay trastornos hidroelectrolíticos o hay trastorno de glucemia, tener en cuenta lo de la hipotermia. Nosotros nunca tuvimos que llegar a hacer vitamina B, que es la tiamina, y menos hemodiálisis. Eso ya les digo. O sea, fundamentalmente es el control sintomático. Sí hay que tener mucho cuidado que el paciente comatoso, que no tiene su reflejo para evitar lo que sería una broncoaspiración, tener en cuenta de la posición, y en el caso que vomitara, ayudarlo sobre todo girándolo para que no se broncoaspire. Bueno, otra muy famosa, muy ampliamente difundida, inclusive fíjense, esto lo dice el libro, no lo digo yo, que con la excepción del etanol, la marihuana sigue siendo la droga ideal más popular de uso. Bueno, no voy a contar la parte farmacológica, ustedes la tienen en cualquier libro. Ustedes saben la importancia, sobre todo, de marihuana inhalada contra versus lo que es la vía oral. El consumo de marihuana es inhalada, también es una droga ampliamente en uso. Tampoco es que llega un paciente por consumo de marihuana al hospital a consultar, y menos aún que una madre lo lleve a un niño a un centro de salud por consumo de marihuana. Esto es rarísimo. Generalmente se asocian con otras drogas de consumo o están vinculadas a otra cosa. Todas estas drogas de abuso, ya sea la marihuana, que uno dirá, una marihuana, que se fumó un porro, no pasa nada, se puso borracho una vez, el famoso no pasa nada. Bueno, no pasa nada aunque sea una vez, puede pasar después los otros efectos, pero sí recuerden que lo que más nos preocupa son los otros consumos. Obviamente, las manifestaciones clínicas va a tener un efecto también sobre el estado de ánimo, sobre la memoria, sobre la coordinación motora, la capacidad cognitiva. Hay una alteración de la autopercepción, sensación de bienestar. En altas dosis podría dar alguna alucinación y un delirio. Y en general lo que dan suele ser como el alcohol, más bien es la taquicardia, puede subir un poco la presión. Lo mismo el ojo rojo. Nada que, ya les digo, que sea la consulta de la guardia. ¿Podemos detectarla? Sí, se puede detectar en orina, marihuana. Se busca uno de sus metabolitos. Inclusive se puede buscar mucho tiempo después, porque como es lipofílico, la excreción se va haciendo muy lenta. Bueno, ahora cada vez como que cada vez vamos a peor. Bueno, la famosa cocaína. Ustedes saben que la cocaína es un alcaloide que tiene una acción estimulante sobre el sistema nervioso central, tiene alguna acción sobre el sistema nervioso periférico, y en lo que tenga que ver en la producción interviene un proceso no complejo, pero sí en donde se utilizan sustancias de lo más diversas. Lo habrán escuchado hace poco que hubo por la famosa mezcla de la cocaína con alguna otra cosa,
Y la calidad, la pureza, hace que también los efectos de la cocaína sean muy dispares. Incluso a veces no son esos efectos cocaína puro porque ya está mezclada con cualquier cosa, ¿eh? La cocaína se mezcla con lo que a ustedes se les ocurra, desde polvo de vidrio, desde harina, desde lo que fuera. Y por supuesto, como ya estamos hablando de que la cocaína tiene un mayor costo, bueno, cuanto más mezclada está, más o de menor calidad sea, el costo se abarata, ahí sí se puede ver una diferencia de acuerdo a las regiones o de acuerdo a los niveles sociales. En general, las formas de consumo son estas formas por aspiración intranasal, Hay otras maneras que son más raras, ya sea, bueno, el endovenoso por vía oral es mucho más raro. Es un estimulante del sistema nervioso central, inhibe el sueño, produce una vasoconstricción periférica con mucha taquicardia, mucha hipertensión, casi midriasis, temblor, sudoración, aumento de la temperatura, puede producir una hipertermia de 40 a 41 grados, es un estimulante, muy importante. Lamentablemente luego se puede asociar con eventos desde cardiológicos hasta ACV a la cocaína. Bueno, otra vez, ¿cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico se busca buscando un metabolito que se llama benzoilecgonina, que se pueden detectar, fíjense, en sangre, en orina, en saliva, en cabello, o sea, un montón de fluidos. Y si bien la cocaína rápidamente se elimina, se puede en orina determinar días después. Lo que ustedes ven en la figura es algo que utilizamos en la guardia. Bueno, hay distintas formas comerciales, ¿no? No es específicamente ese el que usamos en la guardia. Son kits que ya vienen como que fuera un kit de embarazo. Bueno, son kits que es un papel secante, parece, uno puede detectar tóxicos en orina. Esto es muy bueno, sobre todo en una guardia, cuando uno no sabe qué puede haber consumido el paciente, cuando el paciente, por ejemplo, entra en coma, o cuando entra en una crisis de excitación psicomotriz y dice, me tomé de todo, o niega todo, y uno sospecha por clínica que puede estar con alguna droga de abuso, y bueno, se hace estos test, y luego esa orina, que uno hizo la detección de tóxicos en orina, se envía así al laboratorio central si uno quiere buscar algo más fino, más en detalle, más en porcentaje, en cantidad. Esto recuerden que son instrumentos legales también, porque el paciente que llega intoxicado, uno después tendrá que hacer la averiguación del qué, cómo, por qué, y bueno, ahí esto es muy importante porque lo que nos informa hay que escribirlo en la historia clínica, incluso se guarda ese papelito que es papel de filtro, lo nuestro es más rectangular, es otro sistema, pero básicamente es el mismo, es detectar tóxicos en orina. Y por último, es lo que llamamos las sustancias de síntesis, tipo el que más conocido es el éxtasis. Son sustancias todas derivadas de lo que es anfetamina y metanfetamina. Son sustancias de diseño químico, alucinógenas fundamentalmente. Ustedes es la que ven acá en las fiestas electrónicas, que no hace mucho hubo algún fallecido por consumo de éxtasis también en alguna fiesta electrónica de estas, no muy lejos de acá, en uno de los pueblos vecinos. Bueno, son estas famosas pastillitas de colores muy lindas, pero que producen un síndrome serotoninérgico importantísimo con la hipertensión, la taquicardia, la midriasis. Acá produce una hipertermia impresionante que le genera esa necesidad de enfriarse, de tomar agua, de tirarse al agua, a la pileta, con alucinaciones y con delirio. Inclusive puede producir lo que llamamos la rhabdomiólisis, rompe músculo, como el que rompe el electrocutado o en un aplastamiento. O sea, fíjense
el grado de lesión al que puede llevar. Y acá el tratamiento, otra vez lo mismo, siempre es el ABC, esa estabilización cardiorrespiratoria, hemodinámica, pero vamos a tener que trabajar sobre todo lo sintomático, sobre esa hipertermia, la deshidratación, las convulsiones, la hipoglucemia, las arritmias, la hipertensión, la excitación psicomotriz y la rhabdomiólisis. Es decir, ya vamos a tener que actuar sobre sobre el síntoma. Por supuesto, con una estabilización cardiorrespiratoria y hemodinámica. Bueno, ahora voy a dejar de compartir. Esperen que, ahí está. Bueno. Esto también, chicos, hay mucho. Yo ahí les subí, ya tienen desde el año pasado, hay un PRONAP que está muy bueno, donde está mucho más desarrollado. Lo que yo les mostré es un resumen, pero está mucho más desarrollado las principales drogas de abuso. El caso del éxtasis, en general le puedo decir que rara vez lo vimos en el hospital. En el hospital el consumo de éxtasis no lo vamos a ver. En el hospital, lamentablemente, lo que vienen es los cócteles, es decir, en general hay alcohol con alguna sustancia tipo cocaína mezclada y mucha intoxicación, sí, por cocaína. Y en general, cocaína, como uno diría, cocaína de la mala, bueno, es la cocaína de la mala. Entonces, ahí sí es donde tenemos el problema que no sabemos que con qué puede haber estado mezclada también la cocaína, más allá del efecto de la cocaína. Y en general, estos cuadros así no vienen solitos. Vienen acompañados de una crisis de excitación psicomotriz, vienen acompañados porque lo encontraron en coma, porque se cayó y estaba alcoholizado, porque chocó y estaba con drogas de abuso. Los intentos de autólisis o intentos de suicidio muchas veces vienen relacionados al consumo de pastillas. Y acá viene mucho lo que es la benzodiazepina. Vamos a dar el pobre nombre comercial del Rivotril. Pero bueno, hay situaciones que después habrá que hacer el análisis del que llevó al consumo. Son todos estos casos de mucha complejidad. Yo le estoy hablando de lo que es el manejo de guardia. El manejo de guardia es atender el ABC del paciente. El manejo de guardia es iniciar el inicio de lo que es el trabajo del equipo interdisciplinario con estos chicos. Pero todo el trabajo que tenga que ver con las intoxicaciones y con las drogas de abuso es muy, muy largo, muy complejo y con un montón de aristas. Preguntas. Profe, una consulta. Felicito a los dos por las clases, excelente las clases. Gracias. Bien, yo no sé si se puede comprobar en las guardias, porque hay estudios que indican que los adolescentes que usan marihuana tienen puede precipitar trastornos psiquiátricos. Bueno, ¿si puede comprobar eso en las guardias o en la atención? No. Lo que después uno puede recabar en algún niño que tenga algún trastorno de salud mental de cualquier tipo, de los que sea, si está asociado a algún consumo. O sea, si el niño viene consumiendo. En general, no le vamos a poder poner el sello a solo la pobre marihuana, decirle la marihuana es la culpable de todos los males que te ocurren. Generalmente, en la marihuana hay varias cosas más. Pero sí, por supuesto, en cada niño, niña, adolescente, que ingresa a una guardia con una intoxicación por sustancia, o que ingresa por otra cosa y nosotros detectamos la sustancia, eso se estudia, ¿no? Sí. Y procuramos, obviamente, el no consumo. Claro. Gracias. No, por favor. Profe, respecto a la rhabdomiólisis que usted dijo hace un rato, ¿qué frecuencia tiene en el abuso de sustancias y cómo se trataría en caso de darse? No,
ya te digo, nosotros a nivel público, vos no vas a encontrar con éxtasis. Vamos a partir de que todo lo que tenga que ver con anfetamina, metanfetamina, LSD y la mar en coche son las drogas de síntesis. Es muy raro que se presenten porque tienen altísimo costo para el consumo, ¿sí? O sea, vamos a partir de ahí que eso es muy raro que llegue. En el caso que te llegara, la rhabdomiólisis es la misma, la que sea por consumo o, por ejemplo, como yo les decía, un electrocutado severo. Es decir, todo lo que rompa músculo, ustedes imagínense que va a producir, sobre todo, por ejemplo, una liberación de potasio. Entonces, vos tendrás que tratar la hiperpotasemia, ¿sí? Vos tendrás que esa mioglobinuria que puede producir obstrucción renal, que la orina la trate de eliminar, entonces se alcaliniza la orina. Esto a ustedes como que es un detalle demasiado fino para que ustedes lo sepan. Sí tienen que saber que te llega un chico que vos no sabés, por ejemplo, vos no sabés qué consumió, ¿sí? Pero vos lo notás que está hipertérmico, o sea, el tema de la temperatura, que uno lo te tratará de enfriar. Ojo que acá el antitérmico es muy relativo, acá es más un enfriamiento del cuerpo. El tema de ver la vía aérea, brindarle oxígeno, proteger la vía aérea si está en coma para que no se broncoaspire. ¿Qué pasa si convulsivó? Habrá que tratar las convulsiones, porque la mayoría de estas drogas puede llevar a las convulsiones. Entonces ahí tratás las convulsiones. Si le bajó el azúcar, porque vieron que la mayoría producía hipoglucemia, entonces habrá que darle destroza al 10%, al 25%, depende cómo corrijamos la glucemia, habrá que corregir la glucemia. Es decir, lo que vas viendo es el soporte del síntoma, sin descuidar que este chico, por supuesto, también puede tener arritmias. Bueno, monitorizar, ver, ¿hay alguna arritmia a la que yo tenga que tratar? ¿Sí? Después tendré también que ver, por ejemplo, en este paciente si no tiene una crisis de excitación psicomotriz, en donde hay que utilizar algún fármaco relacionado a la salud mental para disminuir esa crisis. Es decir, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Ustedes tienen que saber, por supuesto, que las drogas existen, que en los niños, es como yo les decía con el alcohol, cuál es la problemática del alcohol y el adolescente ahora, que es lo que está más en boga, que lo que vamos a tener sobre todo son intoxicaciones agudas y las consecuencias, no vas a tener el alcoholismo crónico acá. Y que estas drogas de abuso, el problema es que todas uniditas, obviamente son los cócteles mortales, y en el caso que ya sea que nos consulte una mamá en el centro de salud o bien que tengamos ante una guardia un paciente que esté con una situación de consumo, esto de atender el ABC, de detectar el tóxico en orina o en sangre, en el caso que sea en sangre, y cómo desde atención primaria la referencia, otra vez volvemos a la interdisciplina. A la interdisciplina. Son casos sumamente complejos. Ya no hablamos de la intoxicación accidental, sino aquel chico que ya consume. Muy, muy complejo. Perdón, Silvia. Sí. Y también hay que diferenciar estas dos partes de la charla que tuvimos hoy. La primera parte que me tocó a mí es una parte mucho más de consultorio y esta parte de la que habló Silvia es una parte mucho más de guardia. Y entonces, ante una intoxicación aguda, como recién decías vos, Silvia, hay algunas sustancias de abuso que son más frecuentes. Entonces, tenemos que saber tratar una intoxicación alcohólica aguda. Tenemos que saber tratar una intoxicación por benzodiazepinas, una intoxicación por cocaína. Para todo lo demás, también tenemos que saber a quién recurrir y a quién preguntar. Y en cada lugar hay regionalizados centros de toxicología y hay también regionalizado a nivel nacional centros de toxicología en el Posadas, que cuando nos llega un paciente con un supuesto consumo de éxtasis, por ejemplo, si nosotros no tenemos en claro el manejo, tenemos que llamar telefónicamente y pedir asesoría al especialista, que es el toxicólogo, que nos oriente a qué medidas terapéuticas tomar y cuáles no tomar. Esto que nos decías recién vos, Silvia, si el paciente puede desarrollar un síndrome neuroléptico maligno y yo le hago una dosis de dipirona, lo que hago es profundizar ese síndrome.
Entonces, si yo no estoy habituado con la droga de abuso con la que tengo la sospecha de la intoxicación de mi paciente, siempre es de buena práctica levantar el teléfono y preguntarle a quien sabe y trabajar en conjunto entre nosotros como médicos de guardia y el toxicólogo desde su lugar de trabajo. Perfecto, tal cual, Luciano. Y acá sí es importante siempre que ustedes hagan una buena evaluación, ya sea desde los antecedentes del paciente, de los que podrían ser los antecedentes de consumo y un buen y completo examen físico. Porque para que una persona que me va a atender, toxicóloga, del otro lado del teléfono, imagínense que entienda lo que yo le estoy explicando, yo lo tengo que referir perfectamente qué es lo que estoy encontrando. Entonces, para eso yo tengo que hacer un examen físico de pies a cabeza, tener muy claro los signos vitales de este paciente, cómo se encuentra, y el monitoreo, es decir, ¿qué me estoy encontrando de este paciente? ¿Cuántas horas pasó en qué condiciones lo trajeron? ¿Cuántas horas pasaron? Y recuerden siempre, puedo yo no saber qué tengo, pero nunca va a venir mal juntar una muestra de orina cuando vino, no que orine 2 días después. Bueno, vieron como yo le decía, hay algunos metabolitos que se pueden encontrar, pero lo ideal es juntar la primera orina. Primera orina la juntamos. Si yo no tengo o no sé lo que pedir, la junto o la guardo en la heladera. Hasta que el toxicólogo me diga, te va a servir y pedí esto y lo otro. O guardar sangre, cuando yo le saco sangre, porque por supuesto todas estas drogas alteran el medio interno. O bien el medio interno pueden estar alterados porque el chico ha vomitado, por ejemplo, o se ha deshidratado. Entonces, un análisis de medio interno acá es fundamental. Y si yo me quedan dudas de qué puede haber también, y si después no me sea cosa que me pidan sangre, guardar un tubito seco con sangre es de buena práctica. ¿Por qué? Porque también todas estas cuestiones me van a servir para luego el abordaje del paciente y también por una cuestión legal. ¿Sí? Siempre el toxicólogo al teléfono va a tener que tener algunos datos fundamentales, va a tener que saber cuál es el estado general del paciente, si el paciente está lúcido, si el paciente está excitado, si el paciente tiene tendencia al sueño. Tenemos que ver los signos vitales, como le decía Silvia, qué frecuencia cardíaca maneja, qué frecuencia respiratoria, cuánto satura, cuál es la presión arterial, cuál es la temperatura del paciente. Tenemos que tener en cuenta síntomas de disfunción vegetativa, ver si perdió control de esfínter vesical, si perdió control de esfínter anal, si tiene sudoración profusa, si está mucho más rojo, si está rubicundo, si está cianótico, si está pálido. Ver las pupilas, si hay miosis, si hay midriasis. Si el paciente tiene o no movimientos estereotipados, movimientos clónicos, como le decía Silvia, si tuvo o no tuvo algún episodio convulsivo. Y entonces, entre esas 3 líneas, entre ver el estado general del paciente, ver la disfunción autonómica y ver la disfunción neurológica, digamos, con algún foco neurológico, y por supuesto los signos vitales del paciente, yo voy a poder orientar mucho más al toxicólogo al teléfono para que me diga, pensemos un poco más en éxtasis, pensemos un poco más en marihuana, pensemos un poco más en cocaína. Exacto. A veces nos ha pasado que hacen la llaman jarra loca, que le mezclan varias cosas y aparte del alcohol, todo. Incluso una vez nos trajeron parte de la jarra loca. Bueno, todas esas cosas se guardan porque después puede haber algunas dificultades, por ejemplo, que haya habido un accidente de por medio, ni hablar que haya algún fallecido, alguien del grupo, todo eso queda como evidencia. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con estas situaciones. Y siempre también tener en cuenta la edad del paciente que consulta por el abuso de sustancias. No es lo mismo un niño de 8 años con un abuso de sustancias que yo puedo entender que fue accidental por parte del niño o intencional, con una mala intención por parte de algún adulto del contexto, que tener una intoxicación alcohólica en un adolescente de 15 años que estaba en el boliche, o tener una intoxicación con, por ejemplo, drogas sintéticas en un adolescente que no tenía intención de consumirlas y sino que se las hicieron consumir en el lugar donde estaba. Entonces también tener en cuenta todo el trasfondo legal
de las intoxicaciones en pacientes, sobre todo en la edad pediátrica, que no son capaces de decidir si quieren o no intoxicarse con algo. Exacto. Nosotros tuvimos en pediatría que aprender, porque nosotros, y menos en el hospital, ahora en el hospital, por supuesto, se aumentó la edad de atención, pero hace muchos años se atendía hasta los 12 años. Y tuvimos que, la verdad, que aprender, estudiar, porque cada vez aparecían estas cuestiones en edades más chiquitas, donde estos problemas parecían que eran solo para el Clemente Álvarez, ¿no? Y que a nosotros no nos iba a venir esta patología. Y lamentablemente estamos recibiendo muchos casos cada vez más graves, más complejos y de más pequeña edad. Bueno, creo que los dormimos a todos, Silvia. Bueno, traten los dejamos. El Power se lo vamos a subir en el aula tiene... material de estudio. Tienen el material para que bueno, lo puedan leer y puedan charlarlo con sus tutores. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. No, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias a los